Saludos, mi nombre es Samuel y hoy les vengo a presentar los anuncios de esta semana. Los lunes tenemos oración vía WhatsApp de 9 a 10 de la noche. Martes, discipulado vía a nuestras redes sociales, tanto Facebook como YouTube. Los miércoles tenemos estudio bíblico para los nuevos creyentes y cultos para damas, ambos vía Zoom. Los viernes tenemos culto aquí en el templo a partir de las 7:30. Y los sábados tenemos discipulado aquí en la iglesia a partir de las 5 para jóvenes y adolescentes, así que no te lo pierdas, te esperamos. Y los domingos como plato especial tenemos 3 servicios. El primero a las 8 de la mañana, el segundo a las 9:30 y el tercero a las 11 de la mañana. Elige el horario que más te convenga. Eres más que bienvenido para participar con nosotros en esta hermosa programación. Te esperamos. Dios mío, te doy gracias por tu palabra, Señor. En esta mañana, Señor, nos presentamos delante de tu presencia. Te pedimos, Padre amado, que seas tú ministrando nuestras vidas. Y que conforme al diseño de lo que tú has marcado, Señor, tú puedas estar tocando cada uno de nuestros corazones. Y que la palabra que tú has implantado en mi vida, Señor, sea edificante para nosotros. Y que sea tu nombre exaltado todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el libro de Génesis, en su capítulo 22, del verso 1 en adelante. Génesis 22, amén. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Moisés y le dijo, Abraham, y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora a tu hijo, a tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriam, y ofrece allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbando su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Amén. Pueden sentarse. Si pondriéramos un tema a esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, sería ordena tu altar. La palabra nos enseña aquí en el libro de Génesis que el Señor le habló a Abraham y Dios lo llama por su nombre, Abraham. Y Abraham le responde, heme aquí, Señor. Aparentemente entre Abraham y Dios había una cercanía a tal punto que Abraham había entendido cuál era la voz de su Señor. Abraham reconocía cuál era la voz del Dios que le estaba hablando desde el momento en que el Señor le habló. Y allí en el momento, mientras Dios le hablaba a Abraham, Abraham estaba esperando otra dirección de Dios. Este era el Dios que por varias ocasiones se le había presentado en su vida. El Dios que había hecho promesas a su vida. Y este Abraham había visto cumplir cada promesa que Dios le había dicho. Este Abraham conocía muy bien al Dios que se le había presentado
y que le había dicho: de ti haré una nación grande. Este Abraham en una ocasión dice que fijó los ojos al cielo y se dio cuenta que Dios le estaba diciendo que así como eran múltiples las estrellas de los cielos, así mismo sería su descendencia. Pero mientras Dios le hablaba a Abraham, en una ocasión Abraham no había visto el cumplimiento de la palabra que Dios había puesto en su corazón. Este Abraham es contado como el padre y llamado como el padre de la fe, porque creyó aún no viendo lo que estaba aconteciendo. Este Abraham fue llamado el padre de la fe, porque lo que Dios había dicho de él lo esperó con temor y temblor. Y pasó el tiempo en la vida de Abraham y recibió las promesas de Dios. Y el fruto de la promesa de Dios que había esperado por tanto tiempo ya estaba en las manos de este hombre. A tal punto que le había cogido amor a la promesa de Dios. Porque la Biblia dice que era el hijo. Dios le dice: el que amas. Y este Abraham se ve siendo empujado por Dios a entregar la promesa que por tanto tiempo esperó. Una promesa que este hombre esperó estando fuera de los pronósticos naturales. Era de una edad demasiado avanzada para tener esta promesa en sus manos. O sea que Dios violó la naturaleza para poder entregarle a este hombre la promesa. Dios quebrantó el sistema para que este hombre pudiera tener en sus manos lo que el Señor había determinado. Y a veces nosotros estamos con nuestros ojos naturales demasiado abiertos y no confiamos en aquella promesa que salió de la boca de Dios. Este hombre conocía a su Señor. Este hombre sabía que Dios lo que tenía para él era grandeza, multiplicación y victoria. Y terminando sus días estaba confiado en lo que Dios estaba haciendo. Y terminando sus días estaba confiado en aquello que Dios le había entregado. A tal punto que no puso prórroga para entregarle a Dios lo que Dios le estaba pidiendo. A tal punto que no miró su condición ni lo que él tenía en su corazón para enseñarle a Dios que él estaba dispuesto a lo que sea por él. Estaba dispuesto a entregarlo todo. Este hombre no le importó el haber esperado 18 años para tener una promesa en sus manos. Este hombre no le importó lo que pudiera decir su esposa de él. Este hombre entendió que Dios le estaba dando una palabra y que la palabra que venía de la boca de Dios tenía que efectuar un cumplimiento. Y muchas veces en nuestra vida estamos recibiendo palabra de Dios, pero no estamos efectuando el cumplimiento de ella. Muchas veces en medio de nuestros caminos conocemos al Dios que nos está hablando. Pero cuando Dios nos pide algo que nos duele, le damos la espalda. Muchas veces en medio de nuestros caminos nos hemos visto envueltos en condiciones y situaciones que nos apartan de la voluntad de aquel Dios que nos entregó lo que tenemos hoy en día. Y el Señor le habló a Abraham de una tal manera que Abraham no tuvo otra cosa que hacer la voluntad del Dios que lo estaba llamando. Tal era la confianza de este hombre en Dios. Tal era la sumisión de este hombre en el Señor, que este hombre no puso sus emociones por encima de la voluntad de Dios. Y dice que tomó al muchacho
tomó un asno y lo ensilló, porque ahí dice una palabra extraña. Y al ensillar su asno, este hombre, antes de salir de la ciudad, tomó la leña que necesitaba. Abraham estaba preparado para efectuar lo que Dios le había dicho. Abraham se llevó todo lo necesario de su casa para poder hacer ofrenda al Señor, levantar un altar de adoración a Dios, adorarle a tal punto que la adoración que él estaba a punto de entregar, que la adoración que él estaba a punto de efectuar, era algo que estaba implantado muy dentro de su corazón. La adoración que este hombre estaba a punto de dar estaba tan calada dentro de su corazón que no había algo más amado que esto para él. O sea que él estaba a punto de entregar lo más grande de su vida. Él estaba a punto de entregar lo más hermoso para él. Él estaba a punto de entregar aparentemente lo único que tenía. Este mismo Abraham, capítulos anteriores, ve la multiplicación y la bendición en sus manos que Dios le había permitido. Y al abrir sus ojos se da cuenta que esta multiplicación y que estas cosas que Dios había puesto en él aparentemente estaban en el destino de un criado. Y allí comienza la historia. Porque muchas veces en medio de tus caminos, Dios va a hacer que mires atrás para que te des cuenta dónde estás. Porque muchas veces en medio de nuestros caminos, el Señor nos va a enseñar cuál es la condición que tenemos. Y de esta condición va a depender la entrega de lo que Dios nos va a exigir. De lo que estamos viviendo, de lo que hemos pasado y de lo que transgrede nuestras vidas. Depende de lo que Dios te está exigiendo en este tiempo. Él sabe que yo no puedo. ¿Qué nos está hablando el Señor en esta mañana? En el libro de los Salmos, en su capítulo 99, David está hablando una palabra. Y David comienza mencionando los atributos del Señor. Y exaltando a tal punto que dice que tu trono está por encima de los querubines, tú estás sentado por encima de los querubines. David está manifestando la gloria de Dios eterno, del Dios viviente. Y está hablando David de la gran majestad de Dios. Y dice David: a Jacob tomaste tú por juicio y obraste en él en justicia. Y dice a Samuel: elegiste a Moisés y a Aarón como tus sacerdotes. Y dice: ellos invocaban tu nombre y tú les respondías. O sea que los antiguos tenían una relación con Dios a tal punto de que ellos invocaban el nombre del Señor y el Señor inmediatamente respondía. Y el salmista dice: a través de una nube les respondías. Y vuelve y dice: tú les respondías.
estos hombres hallaron gracia ante los ojos del Señor. Estos hombres vivieron una vida de tal entrega, a tal magnitud, que Dios mismo se placía en comenzar a darle dirección a sus caminos. Estos hombres se vieron en situaciones en las cuales el Señor pidió muchas cosas de ellos. Si nos vamos a la vida de Samuel, Ana estaba pidiendo fervientemente ante el altar de Dios una promesa de Dios. Y Ana le puso hasta nombre, le puso apellido, le puso sexo y lo direccionó al destino profético. Esta mujer aparentemente estaba completamente direccionada a poder ver la promesa de Dios en su vida. A tal punto de que ella dijo: Señor, si tú me entregases un hijo varón, este muchacho que tú pusieras en mis manos no pasará navaja sobre su cabeza, y yo lo entregaría a ti todos los días de su vida. Y fue tal la relación de esta mujer con Dios, que dice la Biblia que al poco tiempo el Cana se acercó a ella. Y Dios comenzó a proveer aquello que esta mujer estaba pidiendo. Porque lo que estaba pidiendo no lo estaba pidiendo para sus deleites personales. Porque lo que estaba pidiendo no lo estaba pidiendo para ella poder llegar a la posición que tenía en su corazón. Sino que lo que estaba pidiendo lo estaba pidiendo porque había una promesa dentro de ella que la hacía fluir. Y sabía que había una necesidad de Dios. Estaba pidiendo por una necesidad del cielo. Sí, porque la Biblia dice que en los tiempos de Samuel escaseaba la palabra del Señor. Y yo quiero decirte algo en esta preciosa mañana, que el Señor nos ha permitido estar en este lugar. Esta mujer llamada Ana tuvo que sufrir muchos días. Esta mujer llamada Ana tuvo que sufrir muchos años. Porque si la Biblia dice que Penina tenía hijos e hijas, era porque el tiempo del sufrimiento de esta mujer era mucho. Era la primera esposa, la que la amaba. Ella tuvo que sufrir, gemir, tuvo que entregarse por entero y entregarlo todo. Aún la burlaron, aún hablaron de ella, aún Elí le dijo: digiere tu vino, mujer. Aún así ella le dijo: no, Señor, no te equivoques conmigo, no te equivoques conmigo. Sino que esta sierva que tú ves en este lugar está llorando amargamente por ver la promesa de Dios cumplirse en mi vida. Sino que esta sierva, este siervo que tú ves en este lugar está levantado para ver la promesa que Dios ha determinado sobre mí. Yo no sé si tú estás dispuesto a gemir en este tiempo por lo que Dios ha dicho de tu vida. Yo no sé si tú estás dispuesto a llorar amargamente por lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo. Pero Dios está declarando y está pidiendo una generación que comience a pujar lo que Dios ha dicho que tiene que acontecer. Dios está llamando a una generación para que no vea lo que está viendo con sus ojos naturales, sino que vea lo que Dios está viendo a través de él. Porque nuestros ojos naturales no son de obstáculos para poder ver el diseño de lo que Dios ha marcado. Perdón. Porque nuestros ojos naturales no nos permiten ver realmente qué es lo que Dios quiere hacer. Y el Dios que yo conozco aparentemente nos pide las cosas más. Aparentemente el Dios que nosotros conocemos nos pide lo que más nos duele. Aquello que no estamos dispuestos a entregar, eso es lo que Él nos está pidiendo.
Aquello que aparentemente tú piensas que si te lo quitan te muere, eso es lo que Él nos está pidiendo. Aquello que parece no tener sentido ante los ojos naturales. Y el Señor en esta mañana nos está hablando. ¿Has preparado tú tu altar para el Señor? ¿Ya recolectaste la leña? ¿Estás usando tus hombros para poder cargar lo que Dios ha dicho que tienes que cargar? ¿Estás tú perdiendo el sueño para poder hacer lo que Dios dijo que tienes que hacer? ¿Estás tú entregando cada día de tu vida lo que Dios te está pidiendo que entregues? Yo lo sé, pero esta mañana el Señor te está diciendo: es tiempo de que te levantes. Es tiempo de que creas en lo que yo he dicho de ti. Aunque no puedas ver, aunque tus ojos naturales no te permitan ver, aunque tus ojos naturales te sean de obstáculo, levántate, levántate de mañana, levántate a hacer lo que Dios ha dicho que tienes que hacer. Levántate porque es el tiempo de Dios para tu vida. Levántate porque Dios quiere que le conozcas realmente como Él es. Y si se presentó a los antiguos como una nube, ¿por qué nosotros no estamos viendo la manifestación de Él? La Biblia dice que tomó Jesús a Pedro, a Jacobo y a Juan y lo llevó a un monte. Y allí Jesús manifiesta la esencia del cielo en su vida. Y su rostro se hizo resplandeciente y sus vestidos. Y dice que de repente allí se apareció Moisés y Elías. Y en aquel momento donde Moisés y Elías se presentaron delante de Jesús, allí en otro plano estaba Pedro, estaba Jacobo y estaba Juan. Y Pedro, como siempre, dice: maestro, hagamos 3 enramadas en este lugar. En el término de los tiempos, Pedro estaba diciendo: Señor, levantemos 3 altares en este lugar. Pedro estaba clamando por el diseño de lo que él conocía. Pero Dios se le quería revelar de una manera diferente. A veces estamos optando por el diseño que nosotros conocemos. Y el diseño que conocemos nos es obstáculo para nosotros poder entender lo que Dios quiere hacer. Por eso Dios tiene que intervenir en aquel momento. Porque Él no podía darle rienda suelta a lo que estaba pasando dentro de Pedro. Y dice que de repente, mientras ellos estaban en aquel lugar, una nube los cubrió. Y si saliéramos con el sol que está haciendo hoy ahí afuera, inmediatamente una nube nos cubriera, nos daríamos cuenta porque nuestra piel dejaría de sentir el calor. Aparentemente la nube que los cubrió fue a tal punto que ellos tuvieron que quitar la atención de lo que estaban hablando. Y dice que una voz desde la nube le habló y le dijo: este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando ellos volvieron a fijar la mirada sobre Jesús, ni Moisés ni Elías estaban ahí. Dios lo que le estaba dando dirección a aquellos que estaban en aquel lugar. Y nosotros estamos falta de dirección porque no tenemos comunión con Dios. Y nos falta la dirección porque aquel que dijo que se nos iba a presentar de generación en generación está esperando un pueblo que lo entregue todo para Él ser manifiesto a través de ellos. Y nos falta la dirección
Porque hay muchas cosas que están por encima del propósito por el cual Dios nos tiene en esta tierra, en este tiempo presente. Porque no es el diseño de lo que Dios marcó. Abraham era bendecido hasta más no poder. Pero lo que le clamaba dentro de él era la promesa. No estoy hablando en contra de las bendiciones. Te estoy diciendo que es el tiempo de que tú te levantes a volver a creer que Dios lo quiere hacer contigo. Te estoy hablando que es el tiempo de que tú dejes de ver a otros en el patrón del lugar donde tú quieres estar, sino que tú comiences a creer que Dios lo puede hacer contigo y tú comiences a levantarte. ¿Sabes? A levantarte ¿para qué? Para que otros puedan conocer al Dios que te tiene en el lugar donde estás. Para que otros puedan conocer al Dios que restaura. Para que otros puedan conocer al Dios que cambia. Al Dios que dijo que lo va a hacer contigo y lo va a hacer. Yo creo que lo que Dios está esperando es que tú te determines a entregarlo todo.